de Moisés no estaba circuncidado. Solamente dice que había un hijo que no estaba circuncidado. Pero dado el significado que quiere decir, Gersón dice, o Gerson, porque yo soy un forastero, soy un extranjero, soy un errante, estoy en tierra desconocida. Exacto, ese significado da a entender como que Moisés, como que no está muy, como que él no dice Jehová es mi Dios, él no dice Dios me dio este hijo, él dice, le voy a poner Jesús porque yo soy un extranjero, un errante, aquí un forastero, alguien que no tiene donde recostar su cabeza, porque era un extranjero en aquella tierra. En cambio, cuando nace Eliezer quiere decir Dios es mi ayuda, o Dios es mi ayudará, o el ayudado por Dios. O sea, el significado, o sea, del nombre da a entender como que quien no estaba circuncidado era Gerson. Ahora, Séfora, como bien dijimos, viene de los madianitas. Y Dios había establecido su pacto, Jehová Dios había establecido su pacto con Abraham. Pese a que Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael. ¿Okay? Ismael es el hijo de Agar. Agar, quien es la esclava. ¿Okay? Pero Dios le dijo, yo te voy a dar un hijo de Sara. ¿Okay? Entonces cuando Dios le da la promesa a Abraham, Abraham dice, ojalá Ismael viva delante de ti. Y Dios le dice, también te he escuchado acerca de Ismael. Y él dice, también será un príncipe. ¿Okay? También será un hombre grande. Y 12 príncipes, dice, saldrán de él. Estamos escuchando un podcast, esta vez que estamos de viaje, acerca de los 12 hijos de Ismael. Y está interesante, está en YouTube. Enseña acerca de los hijos de Ismael, quiénes son. Me gustaría, creo que voy a volver a buscar ese video y lo voy a sacar la información porque tiene mucha información acerca de lo que la Biblia dice. Los 12 hijos de Ismael, de donde vienen, ¿verdad? Los descendientes hoy en día, que no son los israelitas, sino son los contrarios, ¿verdad? De los israelitas. Ahora, ellos tampoco tenían la culpa de los que les pasó. Es que los hijos no tienen culpa de nada. Es que a veces, ¿verdad? A veces, bueno, es el plan de Dios, lo debemos de entender de esa manera. Incluso lo que nos pase, incluso a veces, nuestra manera de actuar, a veces, ya sea que beneficie o perjudique a alguien, pero sabemos que Dios tenía el plan perfecto para Isaac. Entonces, después cuando Sara fallece, cuando es sepultada en Macpela, dice la Biblia que Abraham, creo que di la cita la semana pasada, Abraham toma a otra mujer, ¿ok? Esta mujer se llama Setura o Setura. Es difícil saber con exactitud cuál es el nombre, porque en hebreo no existen las puntuaciones, no cuando la Biblia se escribe. Hoy en día en español sí, dependiendo de dónde está la acentuación, pues sabemos cómo es. Pero creo que es Setura, creo. Y de ella salen los madianitas. Ahora, la promesa de la circuncisión, okay, aunque Ismael también fue circuncidado, aunque los ismaelitas practicasen la circuncisión, no era la señal del pacto para ellos. Okay, la señal del pacto era para la descendencia de Isaac. Entonces, al parecer, este sacerdote de Madián, que se llama Jetro, que es padre de Séfora, que es la primera mujer de Moisés. A ver, alguien agarró mis lapiceros. Ok, esta es la primera mujer de Moisés, ok. Perdón, esta es la primera, digo, esta es la mujer de Moisés. Moisés wife, ok. Séfora, ok. Entonces, Sara, ok, es la primera esposa de Abraham. Y Setura es la segunda esposa de Abraham. Ahora, con la mujer de Abraham, dice la palabra del Señor que
a Ismael le tocó la herencia, lo que tenía. Y dice que a sus demás hijos Abraham les dio dones, les dio regalos y dice y los envió lejos. ¿Ok? Lejos. Lo cual indica que ellos nada tenían que ver con el pacto de la circuncisión, porque no era, como le dijo Dios, en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. Porque Abraham significa padre de multitudes y las multitudes iban a salir de los lomos de Abraham a través de Isaac. ¿Okay? Entonces, parece ser que este sacerdote de Madián era un sacerdote, pero no era un sacerdote de Jehová Dios. Porque más adelante, cuando él viene y visita a Moisés, Moisés cuenta cómo Dios sacó al pueblo con brazo fuerte, con mano extendida y con prodigios y señales. Y entonces Jetro dice, ahora entiendo, dice, que Jehová es Dios grande, lo cual indica que no lo conocía. Entonces, por alguna razón, Séfora sabía que la causa por la que Jehová quiso matar al hijo de Moisés era porque no estaba circuncidado. Entonces, los hebreos o los israelitas cuentan su historia, conocen su historia y la cuentan, ¿okay? De dónde vienen, quiénes son, de qué tribu. Los verdaderos israelitas judíos saben, los judíos conocen de cuál es su descendencia. No es extraño que Moisés supiese dónde venía y hubiese contado su historia. Ahora, después de que Séfora circuncida ahí a uno de sus hijos y le tira, dice, le avienta, ¿verdad? Le tira, ahí dice que se lo tira a los pies de aquel ser. No sabemos si era un ángel, si era un hombre, no sabemos qué era, pero dice que se lo tiró a sus pies y entonces él le dice, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Ahora, la sangre en la Biblia significa convenio, ¿ok? Significa convenio, que es lo mismo que un pacto, pero también significa una persona de carácter, o sea, una persona que hace todo por hacerlo correctamente, ¿ok? Eso también significa. No cualquier persona se sajaba, ¿verdad? Se cortaba y decía, hey, aquí está, no. Se cortaban cuando hacían un pacto. Y el pacto era, yo me corto, a ver una queja, voy a usar a esta niña de ejemplo, ¿ok? Solo por ejemplo. Entonces decía, tenemos un convenio, entonces yo te corto a ti y me corto a mí y nos cortamos. Y esta sangre, ¿ok? Que ha caído al suelo, es mi sangre y tu sangre que está literalmente entrelazada y este es el pacto. En la antigüedad los pactos se hacían con sangre, ¿okay? Y un pacto de sangre nadie lo podía invalidar, nadie lo podía invalidar. De hecho esa era la manera. También había otros pactos, por ejemplo el pacto de sal, también es reconocido en la Biblia. Incluso Dios a su pueblo le demanda, que dice, cada vez que pongas ofrenda esparcirás la sal sobre la ofrenda. Mi pacto de sal. Pacto de sal significa, yo junto mi sal, tú juntas tu sal, lo mezclamos y eso es, como decimos, un trato hecho, jamás deshecho. ¿Quién va a separar esas sales? Nadie. Entonces, cuando Séfora le dice, a la verdad tú eres un esposo de sangre, a causa del compromiso, a causa de la entrega que Moisés tiene, porque Moisés, aquí le va la otra, Moisés no podía ir a Egipto, ¿okay? Y demandar al pueblo de Israel que se circuncidara si él tenía un hijo que no estaba circuncidado, ¿okay? No podía. Él no podía decir, esta es la ley que Jehová ha puesto, se va a circuncidar todo varón como lo ha venido haciendo. De hecho, la Biblia dice que en el desierto nadie se circuncidó. El libro de Josué, ¿okay? Sus primeros capítulos habla y dice que Josué celebra la primera circuncisión cuando ellos toman la tierra prometida. Y aclara el escritor, dice, porque él decía, Moisés no circuncidó a nadie, en el desierto no circuncidaron. Se dieron las leyes, pero no se circuncidaron. Entonces, Moisés
y esto nos enseña también que como padres, nuestra vida con Dios, ¿okay? no es pasable a nuestros hijos. Ellos no pueden beneficiarse de la salvación a través de mí. Se puede beneficiar cuando yo les enseño y les predico la palabra de Dios, pero ellos tienen que hacer su compromiso con Dios. Cuando los niños, cuando los niños están en edad de entender, ya están numerando ahí para escribir. Cuando los niños entienden, cuando ellos ya tienen vergüenza y ya conocen lo que está bien, lo que está mal, los niños deben también de tener una relación con Dios. Dice Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez, dice, has aprendido las escrituras, mire, las cuales te pueden hacer sabio para toda buena obra. Desde la niñez, desde la niñez. Entonces los niños, los jóvenes, tienen una responsabilidad también de tener una vida con Dios. Yo no voy a estar delante del tribunal un día y voy a abogar por ellos. Yo no puedo hacer eso, ni usted puede hacerlo por sus hijos, ni por sus nietos. ¿Sabe qué podemos hacer? Enseñarle la palabra de Dios hoy en día. Enseñarle. Proverbios 23 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero instruirlo, nosotros pensamos a veces, yo instruyo a mi hijo, ¿y cómo lo instruyes? Pues lo llevo a la casa de Dios para que ya le enseñe al maestro, escuela dominical. Eso no es instruir, no en el contexto hebreo. No. Cuando la Biblia habla, acuérdense, toda la Biblia, acuérdense, toda la Biblia está escrita, lo que es el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, para un pueblo judío. Entonces todo lo que se dice para un pueblo judío. Entonces, para entender lo que significa, tenemos que ver cómo los judíos vivían, cuáles son sus costumbres, cuáles son la manera que ellos viven. Y instruir significa enséñale la Torah, enséñale la ley de Moisés, enséñale a los Nevi'im, los Ketubim, los profetas, los salmos, enséñalos. Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu casa, estarán sobre tu corazón, las escribirás en los postes de tu casa, las platicarás a tus hijos andando por el camino, cuando te levantes, al acostarte. Quiere decir que es como 24/7. Eso es instrucción. ¿Por qué? Porque un día nuestros hijos van a crecer. Cuando crezcan, si no les instruimos la palabra, no les enseñamos la palabra de Dios, más que todo, si no modelamos una vida de lo que es vivir con Dios, nuestros hijos no van a seguir al Señor. Y hay generaciones, que se están perdiendo, por causa de que los padres no hemos hecho ese trabajo de enseñar a nuestros hijos. La semana pasada, ¿se acuerdan que le decía que Linda, incluso esta vez que fuimos allá, nosotros llegamos y nos dieron de comer y teníamos, esperamos a los hermanos para comer y Linda y ellos oraron y empezaron a comer. Y está bien por ellos, ¿verdad? Porque están aprendiendo que hay que dar gracias a Dios. Mínimamente hay que decir, Señor, gracias porque me das este alimento, gracias porque me das vida, gracias. Más adelante ellos, ¿verdad?, van a ir aprendiendo lo demás, pero principalmente tenemos que enseñarle a ellos que tienen que amar a Dios, que tienen que respetar a Dios. Si respetan al maestro de la escuela, si respetan a sus padres, ¿cuánto más no deben de respetar y honrar a Dios? Amén. Entonces, volvemos al punto de la circuncisión. Israel, dice la palabra del Señor. Vamos a ir ahí a lo que es Éxodo 4 y vamos a estar en los versos 27. El 26 dice, así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó
Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Muy bien, vamos a hablar entonces, a seguir. ¿Qué significan las señales? A ver, mucha gente se pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿por qué Dios hoy en día no está, ¿por qué Dios hoy en día ya no sana a las personas? Ya los endemoniados no son liberados. ¿Por qué? ¿Por qué ya el cielo no truena así como con voz de mando? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que eso está pasando hoy en día? ¿Por qué usted piensa que las señales han cesado? Alguien que me... ¿Por el pecado? Por el pecado. Por el pecado, pero las señales son manifiestas en el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no, bueno, es un buen punto por el pecado, pero lo contrario a eso, o la implicación a eso sería que nosotros estuviéramos en pecado porque Dios no se manifiesta. Entonces no es por el pecado. Le voy a decir, en el primer siglo, bueno, no en el primer siglo, vamos a hablar de este varón de Moisés. Cuando Dios lo llama en el monte Horeb, Dios le llama y él no quiere ir. Y Dios le dice, yo te voy a dar señales, ¿okay?, para que el pueblo crea que soy yo. Primeramente, las señales es para que el pueblo crea, ¿ok? No podemos hablar de fe en aquel tiempo, ¿ok? Porque la fe ellos, los padres se lo habían impartido a sus hijos y sus hijos de sus hijos. Ellos sabían quién era Dios, ¿ok? Pero ellos, las señales es para que crean que ese Dios realmente los ha visitado, ¿ok? Las señales son para que aquel pueblo que está prisionero en Egipto crea realmente que Dios les ha escuchado. No que Dios existe, pero que Dios les ha visitado. Por eso es el propósito de las señales. Las señales, entonces, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Manoah en el libro de Jueces 6. Y la mujer de Manoah dice, se me ha aparecido un varón y me ha dicho que yo voy a tener un hijo y que este hijo va a ser nazareo y va a ser un hombre que va a libertar al pueblo de la opresión que tenemos de los filisteos. Entonces Manoah dice, bueno, cuando se te aparezca nuevamente viene y me dices para que yo vaya y hable con él. En fin, sucede que aparece el ángel de Jehová nuevamente. Y entonces dice que cuando el ángel se va, hay una señal. Y cuando él ve la señal dice, ciertamente hemos visto a Dios y vamos a morirnos. Y la mujer le dice, no, porque si nos hubiera vamos a morir, ¿qué caso tiene que nos haya dado este anuncio? Entonces hay una señal que se manifiesta. Cuando Dios llama a Gedeón también, más adelantito, en el mismo libro de Jueces, llamamiento de Gedeón, el ángel de Jehová dice que él está ahí sacudiendo el trigo en el lagar y le dice, varón esforzado y valiente. Y lo primero que Gedeón hace dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no está sobrevenido todo este mal? Sucede que Gedeón pide señales también. Y cuando sucede eso, entonces la señal, ellos quieren la señal para que crean que Dios realmente ha hablado y ha visitado a su pueblo. Ahora, en el primer siglo, el primer milagro de Jesús fue, según dice el escritor de Juan, hubo unas bodas en Caná, ¿ok? Y estaba Jesús ahí y la madre y sus discípulos. Cuando se acaba el vino, Jesús hace su primer milagro y se maravillan. Ahora, Jesús no es la única persona que había hecho milagros. ¿Se acuerdan de Elías? El famoso por el milagro de que desciende fuego del cielo. Eliseo también hicieron milagros. Pero hubo un tiempo en el que no había señales, no había palabras, no había nada. Y viene Jesús y dice el escritor, este principio de señales hizo Jesús comenzando su ministerio. Convierte el agua en vino. Cuando Jesús se va, ¿okay?,
Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me va a hacer testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ahora, después que Jesús asciende, ¿ok? El apóstol Pedro con Juan van a orar al templo de la Hermosa a las 3 de la tarde y le dice, yo no tengo oro, porque él está ahí esperando que le den limosna. Dice, no tengo oro ni tengo plata. O no tengo plata ni tengo oro. ¿Ok? Porque el apóstol de aquel tiempo no tenía plata y no tenía oro, era verdad, no vivía de la gente. ¿Ok? Entonces dice, yo lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Jesús, levántate, camina. Esas señales dice que todo el pueblo alababa y glorificaba a Dios. Porque las señales es la puerta que abre, que es la manifestación, es la entresala para el evangelio. Ahora, es cierto que en muchos lugares donde el evangelio no ha sido predicado, hoy en día las señales se hacen. Ahora, cuando nosotros venimos al evangelio y ya conocimos a ese Dios, a ese Hijo, lo hemos conocido, ¿ok? Entonces usted no necesita señales, porque si usted quiere una señal, entonces no tiene fe, ¿ok? Las señales, cuando usted ya creyó, si ha creído en verdad en su corazón, usted no necesita una señal, porque si usted quiere señal, entonces usted la fe entonces no le alcanza, como Tomás. Tomás decía, hasta que yo no meta mi dedo en su costado y en la herida de sus dedos, yo no voy a creer. Pero Tomás, él ya resucitó, ya lo vieron las mujeres, ya se apareció a los otros 11. ¿Por qué no crees? No, yo quiero verlo. Ahora, su incredulidad es reprendida porque, como le dice Jesús a Felipe en Juan 14, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocen. Ahora, él había advertido que él iba a morir, iba a ser entregado en manos de pecadores. Y él dijo, voy a volver nuevamente. Pero Tomás no creía. Entonces, las señales son para el pueblo inconverso. La verdad. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios. Hoy en día, por ejemplo, como les dije en las otras clases pasadas, hoy en día no necesitamos la señal de las lenguas, de la interpretación. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos al maestro Google que nos traduce, tenemos Rosetta Stone, tenemos Lingo, hay otras aplicaciones que traducen hoy en día. Si viene un árabe, usted le puede entender. Si viene alguien hablando Ni hao, Chinese, usted puede entender. Si viene hablando un lenguaje, otra persona, usted no se va a poner a orar para que le descienda como dice el espíritu e interpreta. No, mejor voy a Google y le pongo el traductor y ya entiendo. Pero en el primer siglo, hermanos, en el primer siglo no hay internet, no hay Google, no hay computadoras. Hay tabletas, pero las tabletas son de piedra y se escribe con cincel y con una herramienta. Esa era la tableta. De hecho, la tableta viene de ahí, los tablets de los faraones, donde guardaban sus edictos. ¿Okay? No existía eso. Entonces, en el primer siglo, que alguien pudiese hablar en una lengua extraña y que alguien lo pudiera entender e interpretar lo que estaba diciendo, esa era una señal. Esa era una señal del primer siglo. Por eso el apóstol Pablo dice, las señales no son de los creyentes, son para los incrédulos. Escuche bien, para los incrédulos. ¿Para qué? Para que crean. Pero hay un error todavía. Yo platicaba con una persona y decía, la razón por la que los enfermos no se sanan hoy en día, ni la gente es levantada, ni los muertos son resucitados, es porque hace falta entrega de parte del pastor, de parte del ministro, que se entregue y se meta profundamente con Dios. Y yo le digo, puede ser que sea así, pero hay un problema con eso.
usualmente la gente que cree a través de un milagro, ¿qué pasa con esa gente? Se vuelve al mundo. Porque su conversión no fue genuina. Porque creyó en el momento porque vio. Porque creyó en el momento porque lo experimentó. Eso fue lo que le llevó a creer y a confesar que Jesús es el Señor. Pero eso no es una conversión genuina. Porque como bien leemos acá, dice que cuando ellos dieron las señales al pueblo, ellos creyeron que Dios los había visitado y se postraron y adoraron. Pero ahora les pregunto, ¿qué pasó cuando llegó la primer prueba? ¿Qué pasó cuando llegó la primer tribulación de parte de Faraón? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No había tumbas en que muriéramos en Egipto. No había tierra donde nos enterraran allá. Ahora nos vas a enterrar aquí en el desierto. Lo primero que llegó fue la crítica, la murmuración, el desánimo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una relación personal con Dios realmente. Y ese es el error de mucha gente. Yo no dudo que Dios pueda levantar a alguien. De hecho, estamos orando para que Dios levante a James. Estamos orando para que Dios lo levante, porque el niño lleva más de 2 años, 2 años y medio en coma. Bueno, cerca de 2 años por ahí, 2 años. Estamos orando para que el Señor lo levante, pero nuestra fe de creer en Dios no depende de si Dios lo levanta o no. No. Las señales son para que la gente que es incrédula crea, pero acto seguido, después que cree, hay que enseñarle la palabra de Dios. Pero si empezamos enseñándole que hay que dar señales para que ellos crean, entonces estamos enseñando al revés. Debemos de primeramente enseñar la palabra de Dios. Ahora, se entiende que en el caso de Moisés, Dios se tenía, eso es como la primera vez, hermanos, de verdad, como la primera vez que Dios se va a manifestar y se va a revelar a un pueblo de más de 600,000 personas. Anteriormente a eso no hay récord que Dios se haya manifestado y se haya demostrado a tanta gente. Es fácil quizás evangelizar o enseñar a una familia, a 2 familias, pero imagínense que le quiera dar el mensaje a más de 600,000 personas. Necesitaban las señales para que eso se llevara a cabo. Entonces dice, entonces contó Moisés y a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Las señales, hermanos, son como el arsenal que Moisés trae para decir, mira, pum, aquí está. Ahora, los egipcios, como bien estudiamos anteriormente, cuando empezamos Éxodo, creían en muchos dioses, muchos. Anubis, Ra, estos dioses tenían como más de 20 dioses. Pero esos 20 dioses no hacían nada. Ellos pensaban que el sol era un dios porque salía todos los días y moría. Salía, nacía y moría. Cuando llegaba la caída iba a pelear con otro dios para volver a salir otro día. Esos eran cuentos que ellos se hacían. Pero nadie había enseñado nada. Dios dice, los voy a sacar, dice, con señales, con prodigios, con mano fuerte, dice. Voy a pelear. La expresión mano fuerte, okay, y brazo extendido significa poder. Y es así como Dios va a sacar al pueblo de Israel. Entonces dice, y el pueblo creyó, verso 31, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. El pueblo creyó. Le voy a enumerar aquí algunas ocasiones cuando el pueblo dijeron, Dios no está con nosotros. Ok, solamente algunas. Ok, cuando ven el mar rojo, lo primero que dices, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahora nos vamos a morir aquí. Cuando llegan a las aguas de Mara, dicen, este agua no se puede beber y este agua no sirve. Y allá teníamos. Cuando pasa el becerro de oro, dicen, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido.
Y Moisés está hablando con Dios y ellos hacen su escándalo. Se van tras los dioses ajenos. Cuando cae el maná, dicen, allá teníamos, nos sentamos a la olla, perdón, allá dicen, allá teníamos que comer. Teníamos los puerros, dice, los melones, allá comíamos todo, aquí no hay nada. Cuando llega el maná, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego, cuando las codornices dicen, allá teníamos ollas de carne y nos sentábamos a comer. Y eso son unas cuantas veces que el pueblo, dice Hechos, se volvió en su corazón a Egipto. Entonces, ¿de qué les sirvió que hayan creído? ¿De qué sirvió que hayan creído? Es que hoy en día todo el mundo dice que cree también. Pero el apóstol Santiago dice, ¿tú crees? Haces bien. No te olvides, los demonios también creen, dice, y tiemblan, dice. No basta creer. Este pueblo dijo, ¿verdad? Que creyó, este pueblo creyó. Dijo, ya nos visitó Dios. Pero en la primera oportunidad que tuvieron, ellos dijeron, Dios no está con nosotros. O sea, es que el ser humano es emocional. La verdad, somos emocionales. Y llega un momento y nos llega la euforia y nos queremos comer al mundo y yo entiendo, yo he estado en esa situación también. ¿Ok? Pero en el Señor, por eso es que hay etapas, hermanos. Por eso es que hay etapas. Yo considero que somos niños en un tiempo, pero luego tenemos que llegar a la etapa de la adolescencia y luego a la etapa de la madurez, ¿ok? Y luego a la etapa de expertos. Tenemos que ir ascendiendo, pero para eso necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos conocer. Usted, yo necesitamos saber qué dice el Dios de Israel. Cuando venga la prueba o la vida que le golpee duro, no va a decir, me vuelvo de donde estaba. Me vuelvo a donde estaba ahí atrás. Yo platicaba con una persona y le decía, si tú ya conociste al Señor, afírmate en Dios. Afírmate. ¿Para qué vas a ir al mundo? ¿Qué hay en el mundo para ti? Nada. El mundo que nos puede dar a nosotros, nada. Hay deleites, como se llama, pero es temporal. Es pasajero. Nos da una vida de falacia, de mentiras. Mientras que en el Señor todo es alegría y es amor y es plenitud de gozo, como dice la palabra del Señor. Hoy en día la gente está predicando el evangelio o el falso evangelio, ¿ok? Y predican prosperidad, predican milagros. Es más, hasta contratan gente para hacer falsedades, para hacer milagros, para que la gente crea y venga y se convierta. Entre comillas, se convierta. Porque yo he conocido a mucha gente, hermanos, de verdad. Mucha gente que han sido liberados de demonios, que han sido sanos. Pero eso pasa. Y cuando llega como la parábola del sembrador, es como la semilla que cae entre espinos, o como la semilla que cae entre pedregales. Al no tener tierra suficiente, la raíz no profundiza y viene el calor del día y dice, y se seca. Viene la que cae entre espinos, dice, cuando sale, los espinos lo encierran, la matan y se hace infructuosa la tierra, la semilla. La que cae junto al camino, las aves vienen y se la comen. Yo tengo un montón de semillas allá, bastantes semillas así, pero no le cubrí, no le puse tierra y no le puse el grass que le tiran encima. Y hoy cuando salí, había una parvada de palomitas, de doves, esos que, hombre, había como 15. Les comieron toda la semilla. Eso pasa muchas veces cuando la palabra de Dios no se predica con el sustento bíblico. Y queremos predicar solamente para ganar la emoción de la gente, para que la gente brinque de su asiento y diga, sí, amén. Como dice un hermano siempre, dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y todo el tiempo lo mismo. ¿Pero refugio de qué? Si ni siquiera conoce la palabra de Dios. Eso no es enseñar que Dios es mi refugio. Eso es enseñar una frase que nos va a dar ánimo, pero es un ánimo temporal. Usted y yo, hermanos, como siempre decimos aquí, debemos de ser cristianos aquí y allá afuera. Y allá en Nueva York y en donde quiera que estemos.
¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva dentro de nosotros. Y no debemos ser como este pueblo. ¿Okay? La semana que viene entramos al capítulo 5, si el Señor así lo permite. Amén. Yo espero que usted esté aprendiendo también juntamente conmigo. Y yo siempre digo gracias a Dios porque nos permite, porque es un privilegio enseñar la palabra de Dios. Amén. No todos tienen esa oportunidad. Nosotros que tenemos, aprovechémoslas aquí. Amén. Vamos en esta noche a dar una lista de peticiones. Hermanos, hay una hermana que está pasando por un proceso de recuperación. Le hicieron una operación y hoy en día necesita ir a las quimioterapias, necesita estar haciendo radiaciones y necesita que oremos, hermano, oremos por esta hermana. Oremos siempre también por la familia de James, ¿verdad? Su familia. Nuestro hermano Sammy, que también es una persona bastante mayor, que está muy enferma también. Nuestro hermano Alejandro, del pastor allá de Chiapas también, que está trabajando también allá con las familias que están saliendo de sus hogares también, lo están sacando. Hay mucha gente, hermano, que también está buscando un lugar donde congregarse, ¿verdad? Oremos para que de una manera u otra el Señor los traiga, los conecte de alguna manera para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Acá es un lugar donde compartimos la palabra de Dios y no le cobramos nada a nadie en ningún aspecto. Si usted quiere traer un melón, que trae un melón y lo comemos todos. Y si usted quiere compartirlo con nosotros, lo comparte. Y si usted quiere ayudar a un necesitado, también lo hacemos. Y predicamos la palabra de Dios porque es una necesidad, es menester, como dice el apóstol Pablo. Es una necesidad, una obligación predicar la palabra de Dios. Y así que oremos por aquellas personas. Hay gente que, verdad, está alejada también de Dios, pero que, bueno, se alejan de Dios y volvemos a lo mismo. La palabra no profundizó. El concepto de la enseñanza de la palabra de Dios es, si te alejaste, es porque la palabra no enraizó. Entonces tienes que volver para que la palabra entre en tu corazón y haga y crezca, ¿verdad? Florezca y de fruto. Y oremos, ¿verdad? Para que el Señor siempre nos ayude a caminar adelante, ¿verdad? Haciendo su voluntad, que eso es lo que debemos hacer todos los días. Amén. Vamos en esta noche a ponernos de pie entonces y a orar, dar gracias a Dios y orar por estas peticiones. Vamos a pedir a nuestro hermano Carlos que nos dirija en esta oración. Por favor. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra que recibida. Padre, tú sabes que esa palabra es de bendición, Señor, para todo el que la necesite, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por todas las peticiones, Señor, si es tu voluntad. Señor, ayúdalos, Señor, esos que necesitan oración y necesitan ayuda, Padre. Pon tu mano sanadora sobre esos que necesitan sanación, Padre. Gracias, Padre, por todas las personas que están conectadas, Señor. Se están escuchando tu palabra, Señor, porque aquí se predica la palabra verdadera, Padre. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, por los hermanos que regresaron sanos y salvos, Señor. Gracias por ellos, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra esposa, nuestros trabajos, Señor. Te damos gracias por nuestro hogar, por nuestros vecinos, Señor. Sigue trabajando en esas personas que necesitan que tú entres en sus vidas, Padre. Te damos gracias y predicamos la palabra para que llegue y que corte como una navaja de dos filos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu voluntad con nosotros, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos en la siguiente transmisión.